No me importa lo que diga el consejo. Esta empresa no va a quebrar por sus caprichos, gritó Julián Ferrer mientras azotaba la puerta de la sala de juntas. Los ejecutivos se quedaron en silencio, mirándose entre ellos. Acababan de presenciar otra explosión del hombre más rico de Bogotá. Julián caminó por el pasillo con pasos firmes, su traje perfectamente planchado, contrastando con la furia que llevaba dentro. «Señor Ferrer, ¿necesita que llame al chofer?», preguntó su asistente, corriendo detrás de él. «No, voy a caminar». Salió del edificio corporativo directo a la lluvia. El agua fría le pegó en la cara, pero no le importó. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Los números no cuadraban, los socios lo presionaban, y él estaba cansado de fingir que todo estaba bajo control. Caminó 3 cuadras cuando sintió que alguien lo jaló del saco. «Tío, ¿no necesita un bebé?». Julián se volteó y vio a una niña de unos 8 años, empapada de pies a cabeza. Llevaba una bebé en brazos que no podía tener más de 6 meses. Las dos estaban descalzas, temblando de frío. «¿Qué dijiste?», preguntó Julián sin poder creer lo que había escuchado. «Llévese a mi hermanita, tiene hambre», dijo la niña con voz temblorosa. «Yo no importo, pero ella sí». Julián se quedó paralizado. La bebé lloraba débilmente, como si ya no tuviera fuerzas. La niña mayor tenía los labios morados del frío y los ojos más tristes que había visto en su vida. «¿Dónde está tu mamá?». «No despertó ayer», murmuró la niña. «Ni antier. Llevamos 3 días esperando». Julián miró alrededor. Estaban en plena avenida, con cientos de personas pasando a su lado, pero nadie más se había detenido. Todos los ignoraban como si fueran invisibles. «¿Cómo te llamas?». «Lucía». «Ella es Valentina». La niña le mostró un collar barato que tenía colgado. Estaba grabado con letras torcidas. «Ana Sofía». Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese nombre le sonaba de algo, pero no podía recordar qué. «Oiga, tío, ¿sí o no? Porque si no, me voy a buscar a otro». «No», gritó Julián, «no te vayas a buscar a nadie más». Se quitó el saco y envolvió a las 2 niñas. Valentina dejó de llorar por un momento, como si sintiera el calor. «Vamos al hospital», dijo Julián, cargando a la bebé. «¿Y después qué?», preguntó Lucía desconfiada. Julián la miró a los ojos. No tenía respuesta, no sabía qué iba a pasar después, pero algo dentro de él le decía que no podía dejarlas ahí. «Después vemos». Paró un taxi y subió a las niñas. Lucía se aferró a su hermana como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Durante el trayecto al hospital, Julián no pudo dejar de pensar en ese collar. Ana Sofía. ¿Por qué le sonaba tanto ese nombre? En el hospital, mientras los médicos revisaban a Valentina, Julián se quedó con Lucía en la sala de espera. La niña no había soltado su mano desde que llegaron. «Mi mamá decía que los ricos no ayudan a nadie», murmuró Lucía. «Pero usted nos ayudó. ¿Por qué me dijiste que no necesitaba un bebé?». «Porque escuché que algunos señores ricos compran niños. Pensé que si le ofrecía a Valentina, por lo menos ella iba a estar bien». Julián sintió que se le partía el corazón. Esta niña de 8 años había estado dispuesta a sacrificarse por su hermana bebé. ¿Qué clase de mundo era este donde una niña tenía que tomar esas decisiones? Un doctor se acercó a ellos. ¿Son familiares de las menores? «Yo las encontré en la calle», dijo Julián. «Dicen que su mamá no despertó. Necesitamos contactar a servicios sociales. Y necesitamos la dirección donde vive la madre». Lucía le susurró la dirección a Julián. Era un barrio que él conocía solo de nombre, uno de los más peligrosos de la ciudad. «Doctor, ¿cómo está la bebé?». «Desnutrida, deshidratada, pero va a estar bien. La mayor también necesita atención médica, pero nada grave». Julián asintió. Mientras esperaban a los servicios sociales, Lucía se quedó dormida en la silla, aún agarrando su mano. Él la observó dormir y se preguntó cómo había llegado hasta ahí. Hace 3 horas estaba gritando en una junta por dinero, y ahora tenía a 2 niñas que dependían de él. Ana Sofía. El nombre seguía dando vueltas en su cabeza. Tenía que averiguar quién había sido esa mujer y por qué ese nombre le resultaba tan familiar. Una trabajadora social llegó al hospital 1 hora después. Era una mujer mayor, de aspecto cansado pero amable.
Soy Marta Ávila, del Instituto de Bienestar Familiar. ¿Usted encontró a las niñas? Sí. Me pidieron ayuda en la calle. ¿Y está dispuesto a dar testimonio sobre las condiciones en que las encontró? Julián miró a Lucía, que seguía durmiendo. Sí, haré lo que sea necesario. No sabía por qué había dicho eso. No sabía qué iba a pasar con esas niñas, pero algo le decía que su vida acababa de cambiar para siempre. La madre está muerta desde hace una semana, le dijo Marta Ávila a Julián mientras revisaba unos papeles. Los vecinos dicen que las niñas han estado solas todo este tiempo. Julián sintió que se le revolvía el estómago. Una semana. Lucía había cuidado a su hermana bebé durante una semana completa, sin ayuda de nadie. ¿Cómo se llamaba la madre? Ana Sofía Restrepo. 26 años. Según los registros, trabajó en varias empresas de limpieza. El nombre le pegó como un rayo. Julián se quedó callado, tratando de recordar. Ana Sofía Restrepo. Lo conocía. Estaba seguro. ¿Puedo ver su expediente?, preguntó. Señor Ferrer, usted no es familiar. No puedo... Por favor, creo que la conocía. Marta lo miró con desconfianza, pero algo en la cara de Julián la convenció. Le mostró una foto borrosa en el expediente. Era una mujer joven, delgada, con los mismos ojos tristes de Lucía. Dios mío, murmuró Julián. Trabajaba para mí. ¿Cómo dice? Hace 2 años, en la empresa de limpieza que tiene el contrato con mi corporativo. La despedí. Las manos le temblaron mientras recordaba. Ana Sofía había estado faltando mucho al trabajo. Él había revisado los reportes personalmente y había ordenado su despido. No toleramos la irresponsabilidad, había dicho. Necesito ver los archivos de mi empresa, le dijo a Marta. Ahora mismo. Señor Ferrer, son las 9 de la noche. No me importa. Julián llamó a su asistente y le pidió que abriera las oficinas. 1 hora después, estaba revisando expedientes viejos, buscando el archivo de Ana Sofía. Marta se quedó con él, observando cómo revisaba papeles con desesperación. Aquí está, dijo Julián sacando una carpeta. Ana Sofía Restrepo. Faltas 15 días en 2 meses. Leyó el reporte completo. Ana había pedido permisos que fueron negados. Había explicado que tenía problemas familiares, pero su supervisor había marcado sus excusas como poco creíbles. Mire esto, le dijo Julián a Marta. Ella había pedido cambio de horario para poder cuidar a sus hijas. Decía que su exesposo las amenazaba y que no podía dejarlas solas. ¿Y qué pasó con la solicitud? La negaron. Decía que todos los empleados debían cumplir el horario establecido, sin excepciones. Julián siguió leyendo. Ana había faltado los días en que su exesposo había aparecido borracho en su casa. Había faltado cuando Valentina estuvo enferma y no tenía con quién dejarla. Había faltado cuando Lucía tuvo que quedarse en casa porque la amenazaron en el colegio. Ella no era irresponsable, murmuró Julián. Estaba protegiendo a sus hijas. En el expediente había una carta que Ana había escrito pidiendo una segunda oportunidad. Decía que necesitaba el trabajo, que era lo único que tenía para sacar a sus hijas adelante. La carta nunca llegó hasta Julián. Su supervisor la había archivado sin respuesta. ¿Quién era su supervisor?, preguntó Marta. Roberto Vanegas. Lo despedí el año pasado por maltratar empleados. Julián se sentó en su silla con la cabeza entre las manos. Todo estaba claro ahora. Ana había perdido su trabajo por proteger a sus hijas. Sin trabajo no pudo pagar renta. Terminó viviendo en la calle con 2 niñas pequeñas, y todo por culpa de un sistema que él había creado. Su teléfono sonó. Era el hospital. Señor Ferrer, las niñas están preguntando por usted. Julián y Marta regresaron al hospital. Encontraron a Lucía despierta, cargando a Valentina. La bebé estaba mejor, había comido y ya no lloraba tanto. ¿Se va a ir?, le preguntó Lucía en cuanto lo vio. No me voy a ir, eso dicen todos. Después se van. Julián se sentó al lado de la cama. Lucía, yo conocí a tu mamá. Los ojos de la niña se abrieron como platos. ¿De verdad? Sí, trabajaba para mí. Y yo cometí un error muy grande. ¿Qué error? Julián no sabía cómo explicarle a una niña de 8 años que él había sido responsable de que su madre perdiera el trabajo. ¿Cómo decirle que su mala decisión había empujado a su familia a la calle?
No la ayudé cuando necesitaba ayuda, dijo finalmente. Lucía lo miró por un momento largo. Luego habló con una voz muy seria para su edad. Mi mamá decía que usted era un hombre bueno, solo que no sabía mirar bien. ¿Ella hablaba de mí? Sí. Decía que los jefes ricos viven muy lejos de nosotros, que no saben cómo vivimos, pero que no eran malos, solo ciegos. Julián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ana Sofía lo había defendido incluso después de que él la despidiera, incluso cuando estaba viviendo en la calle por su culpa. Lucía, ¿te gustaría venir a mi casa mientras arreglamos todo esto? ¿Con Valentina? Por supuesto. Las dos juntas. La niña lo miró con desconfianza. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero no las voy a dejar solas otra vez. Marta intervino. Señor Ferrer, esto no es tan simple. Hay procedimientos legales, evaluaciones. Entonces empecemos los procedimientos. Hoy mismo. Lucía siguió mirándolo con esos ojos que parecían demasiado viejos para su cara. Mi mamá también decía que cuando uno lastima a alguien, tiene que arreglarlo. Tienes razón, dijo Julián, y yo voy a arreglar esto. Por primera vez desde que la conoció, Lucía sonrió. Era una sonrisa pequeña, tímida, pero era una sonrisa. Esta va a ser tu habitación, Lucía, dijo Julián, abriendo la puerta del cuarto más grande de huéspedes. Y aquí al lado está el cuarto de Valentina. Lucía entró despacio, como si tuviera miedo de tocar algo. La habitación era enorme, con una cama king size, un televisor de pantalla plana y un closet que podría ser más grande que toda la casa donde había vivido antes. «Es muy grande», murmuró. «¿Te gusta?» La niña se encogió de hombros, se sentó en la orilla de la cama, cargando a Valentina, y miró por la ventana que daba al jardín. ¿Dónde van a dormir los otros niños? ¿Qué otros niños? Los que ya viven aquí. En las casas grandes siempre hay muchos niños. Julián se sentó a su lado. Aquí no vive nadie más, solo yo, y ahora ustedes. Lucía lo miró como si no le creyera. ¿Una casa tan grande para una sola persona? Sí. ¿Por qué? Era una pregunta simple, pero Julián no tenía respuesta. ¿Por qué tenía una mansión de 6 habitaciones para él solo? ¿Por qué había comprado la casa más grande que pudo pagar cuando sabía que iba a vivir solo? No lo sé, admitió. Esa tarde, Julián llevó a las niñas al centro comercial. Lucía necesitaba ropa, zapatos, útiles escolares. Valentina necesitaba pañales, fórmula, ropa de bebé. Julián pensó que sería fácil, comprar todo lo que necesitaran y ya. Pero Lucía no quería nada. ¿Te gusta esta blusa?, le preguntó mostrándole una camisa rosa con brillos. Está bien. ¿Y estos zapatos? Están bien. ¿Y este vestido? Está bien. Todo le parecía bien, pero no quería probarse nada. Se quedaba parada al lado del cochecito de Valentina, vigilando que nadie se la llevara. Lucía, puedes escoger lo que quieras. No quiero nada. Pero necesitas ropa. Ya tengo ropa. Julián miró la blusa sucia y rota que llevaba puesta. Era lo único que tenía. ¿Qué te gustaba hacer antes, cuando vivías con tu mamá? Cuidar a Valentina. ¿Pero qué más? Jugar, ver televisión. No teníamos televisión, ni juguetes. ¿Y ahora qué quieres? Lucía lo miró con esos ojos serios. Que nadie se lleve a mi hermana. Esa noche Julián preparó la cena. Había comprado todo lo que se le ocurrió. Pollo, arroz, verduras, frutas, jugos. Puso la mesa del comedor grande, con platos elegantes y cubiertos de plata. Lucía se sentó en la punta de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo. Apenas probó la comida. ¿No te gusta? Está bien. ¿Quieres otra cosa? ¿Pizza? ¿Hamburguesas? No. Julián la observó. La niña comía pequeños bocados, pero guardaba la mitad de todo en una servilleta que escondía en su bolsillo. ¿Por qué guardas la comida? Por si después no hay. Lucía, siempre va a haber comida. Eso dice todo el mundo. Después no hay. Julián no supo qué decir. ¿Cómo convencer a una niña que había pasado hambre de que siempre iba a tener comida? A la hora de dormir, las cosas se pusieron peor. Lucía se negó a acostarse en la cama. «Es muy blanda», dijo. «Me voy a caer». Se acostó en el piso, al lado de la cuna de Valentina. Julián le trajo almohadas y cobijas, pero ella solo aceptó una cobija delgada.
¿Por qué no quieres la almohada? No me gusta dormir hundida. Así no escucho si pasa algo. Julián se quedó un rato sentado en el piso con ella. ¿Qué puede pasar? No sé. Siempre pasa algo. Aquí no va a pasar nada malo. Eso no lo sabe. Lucía tenía razón. Él no sabía nada sobre cómo vivir con niños, sobre sus miedos, sobre lo que necesitaban. Había pensado que con dinero podía arreglar todo, pero se estaba dando cuenta de que había cosas que el dinero no compraba. Esa madrugada, Julián despertó con un ruido. Se levantó y fue al cuarto de Lucía. Estaba vacío. También el cuarto de Valentina. Las encontró en la cocina. Lucía estaba parada frente al refrigerador abierto, con Valentina en brazos. ¿Qué haces? Quería ver si todavía había comida. Son las 3 de la mañana. Lo sé, pero quería ver. Julián abrió todas las alacenas. Le mostró toda la comida que había comprado. Mira, hay comida para un mes. Y después del mes, compro más. ¿Y si se le olvida? No se me va a olvidar. Lucía lo miró como si quisiera creerle, pero no pudiera. Mi mamá también decía eso. Después se le olvidaba. Julián sintió como si le hubieran dado una bofetada. Claro que a Ana Sofía se le olvidaba comprar comida. No tenía dinero, no tenía trabajo. Por culpa de él. Lucía, yo no soy tu mamá. Yo tengo dinero para comprar comida siempre. El dinero se acaba. El mío no. Todo se acaba. Julián se sentó en el piso de la cocina, con Lucía y Valentina. De repente se acordó de algo que había tratado de olvidar durante años. Su propia hija, Sofía, que había muerto a los 5 años. Él también le había prometido que siempre iba a estar ahí. Después, no estuvo. Tienes razón, le dijo a Lucía. Todo se acaba. Pero mientras yo esté aquí, tú vas a tener comida. ¿Y cuánto tiempo va a estar aquí? Julián la miró a los ojos. No lo sé, pero no me voy a ir sin decirte. Por primera vez, Lucía no dijo que no le creía. Solo asintió. ¿Podemos quedarnos aquí un rato más?, preguntó. Claro. Se quedaron sentados en el piso de la cocina hasta que amaneció, con el refrigerador abierto, para que Lucía pudiera ver que la comida seguía ahí. «¡Lucía! ¡Valentina!», gritó Julián, corriendo por las calles del barrio más peligroso de Bogotá. Había despertado a las 5 de la mañana y encontró las camas vacías. Las niñas se habían ido sin hacer ruido, llevándose solo la ropa que tenían puesta y una botella de fórmula para Valentina. Llevaba 2 días buscándolas. Había recorrido cada calle, había hablado con vecinos, había ofrecido recompensas. Nadie las había visto. O nadie quería decir que las había visto. Marta Ávila lo acompañaba en la búsqueda. «Señor Ferrer, tal vez deberíamos llamar a la policía». «Ya llamé. Dicen que no pueden hacer nada hasta que pasen 72 horas. Las niñas conocen la calle, saben cómo sobrevivir. Una bebé de 6 meses no sabe cómo sobrevivir». Julián estaba desesperado. No había dormido en 2 días. Se había imaginado lo peor, que alguien se las hubiera llevado, que estuvieran heridas, que Valentina estuviera enferma otra vez. «¿Por qué se fueron?», le preguntó a Marta. «Les di todo lo que necesitaban. A veces dar todo no es suficiente. Entonces, ¿qué querían? Confianza. Y eso no se compra». El tercer día un niño de la calle se acercó a Julián. «¿Usted es el que busca a la niña con el bebé?». «Sí». «¿Las has visto?». «Están en el refugio de la iglesia de San Miguel. Pero no van a volver con usted». «¿Por qué no?». «Porque la niña dice que usted se va a aburrir de ellas». Julián le dio dinero al niño y corrió hacia la iglesia. Era un edificio viejo, con las paredes llenas de grietas. Adentro había unos 20 niños de diferentes edades, durmiendo en colchones viejos en el piso. Encontró a Lucía en un rincón, cargando a Valentina. Las dos estaban flacas otra vez, sucias, con la ropa rota. «Lucía», dijo despacio para no asustarla. La niña levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. «Sabía que me iba a encontrar». «¿Por qué te fuiste?». «Porque usted no nos quiere de verdad». Julián se sentó en el piso, al lado de ella. «¿Por qué dices eso?». «Porque nos dio cosas bonitas, pero no nos miraba». «Sí las miraba». «No. Usted miraba si estábamos bien vestidas, si habíamos comido, si teníamos lo que necesitábamos.
pero no nos miraba a nosotras. Julián se quedó callado. Lucía tenía razón. Había estado tan ocupado comprando cosas, arreglando papeles, solucionando problemas, que no había visto realmente a las niñas. Mi mamá no tenía dinero, siguió Lucía, pero me miraba. Sabía cuándo tenía miedo, cuándo estaba triste, cuándo necesitaba que me abrazara. Yo no sé hacer eso. Lo sé. Por eso nos fuimos. Valentina empezó a llorar. Estaba débil otra vez, como el día que las encontró en la calle. Lucía, Valentina necesita ver a un doctor. Ya sé, pero no quiero volver a su casa. Entonces, ¿qué quieres? La niña lo miró con esos ojos que parecían demasiado grandes para su cara. Quiero que me diga la verdad. ¿Qué verdad? ¿Por qué nos ayuda? ¿De verdad es porque conocía a mi mamá? Julián respiró profundo. Era hora de ser honesto. Tu mamá trabajaba para mí. Yo la despedí porque faltaba mucho al trabajo. Después supe que faltaba para cuidarlas a ustedes, para protegerlas de su papá. Si yo no la hubiera despedido, ella seguiría viva. Lucía se quedó callada por un momento. ¿Entonces nos ayuda por culpa? Al principio sí, pero ahora... ¿Ahora qué? Julián pensó en las noches que había pasado despierto, preocupado por ellas, en cómo había rezado por primera vez en años pidiendo que estuvieran bien, en cómo se había dado cuenta de que su casa gigante estaba vacía sin ellas. Ahora las ayudo porque las necesito. ¿Nos necesita para qué? Para no estar solo, para recordar que hay cosas más importantes que el dinero, para... Se le quebró la voz. Tuve una hija, se llamaba Sofía. Murió cuando tenía 5 años. Desde entonces he estado solo, muy solo. Lucía lo miró con sorpresa. ¿Cómo se murió? Cáncer. Estuve tan ocupado trabajando que no me di cuenta de que estaba enferma hasta que fue muy tarde. ¿Por eso no nos miraba bien? Sí. Tenía miedo de que si las miraba mucho también se fueran a morir. Lucía acomodó a Valentina en sus brazos. Todos nos vamos a morir algún día, pero mientras estamos vivos, hay que mirarse. Julián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Me das otra oportunidad? ¿Va a aprender a mirarnos? Voy a intentar. Lucía pensó por un momento. Está bien, pero si no aprende, nos vamos otra vez. Está bien. ¿Y no va a comprar más cosas que no pedimos? No. ¿Y va a preguntarnos qué queremos de verdad? Sí. ¿Y si tenemos miedo en la noche, nos va a abrazar? Julián se acordó de Sofía, de todas las noches que no la había abrazado porque estaba trabajando. Sí, las voy a abrazar todas las veces que quieran. Lucía sonrió por segunda vez desde que la conocía. Entonces podemos intentar otra vez. Julián cargó a Valentina, que estaba muy débil. Lucía caminó a su lado, ya no corriendo delante ni quedándose atrás. Por primera vez, caminaron juntos. Julián no podía dormir. Eran las 3 de la mañana y seguía pensando en lo que Lucía le había dicho. Mi mamá vivía escondida porque la gente mala quería llevarse a los niños. Se levantó y fue a su oficina. Encendió la computadora y empezó a buscar información sobre Ana Sofía Restrepo. Si realmente había estado huyendo de algo, tenía que haber dejado rastros. Encontró su último domicilio registrado, un edificio viejo en el centro de Bogotá, el mismo edificio donde habían encontrado su cuerpo. Pero había algo raro. Según los registros oficiales, Ana había vivido ahí solo 2 semanas. ¿Dónde había estado antes? Julián revisó los archivos de su empresa. Su corporativo tenía contratos de seguridad con varias empresas de vigilancia. Una de ellas era Seguridad Total, que monitoreaba edificios abandonados en el centro de la ciudad. Llamó a Roberto Mendoza, el gerente de Seguridad Total. Roberto, necesito revisar los videos de vigilancia del edificio en la calle 15 con carrera 8. Señor Ferrer, son las 3 de la mañana. Es urgente. ¿Tienen cámaras en ese edificio? Sí, pero está abandonado. Solo grabamos para evitar invasores. Quiero ver esas grabaciones de los últimos 3 meses. ¿Puedo preguntar por qué? No, solo necesito verlas. 1 hora después, Julián estaba en las oficinas de Seguridad Total, revisando videos borrosos en blanco y negro. Roberto lo acompañaba, tomando café y quejándose del madrugón. ¿Qué estamos buscando exactamente?, preguntó Roberto. Una mujer con 2 niñas pequeñas.
¿En un edificio abandonado? Señor Ferrer, si hay invasores, nosotros los reportamos a la policía. ¿Reportaron a alguien en los últimos meses? Roberto revisó sus archivos. Sí, varias veces. Familias completas viviendo ilegalmente en los pisos de arriba. ¿Y qué pasó con ellas? Las sacaron. Es protocolo. Julián siguió revisando videos. En una grabación de hace 2 meses vio algo que le heló la sangre. Una mujer delgada corriendo por las escaleras, cargando a una bebé, mientras una niña corría detrás de ella. «Para el video», le dijo a Roberto. «Ahí. Puedes hacer zoom». La imagen se veía borrosa, pero era claramente Ana Sofía con Lucía y Valentina. Estaban escapando por la escalera de emergencia. ¿Cuándo fue esto? Hace 8 semanas. Fue uno de los desalojos que hicimos. ¿Desalojos? Sí. Teníamos órdenes de sacar a todas las familias que estuvieran viviendo ilegalmente en los edificios. ¿Órdenes de quién? Roberto se puso nervioso. Del cliente. El dueño del edificio no quería invasores. ¿Quién es el dueño del edificio? Roberto revisó sus papeles y se puso pálido. Señor Ferrer, el edificio es propiedad de una subsidiaria de Corporación Ferrer. Julián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su propia empresa había estado sacando a Ana Sofía y a las niñas de los lugares donde trataban de refugiarse. ¿Cuántas veces las sacaron? Según los registros, 5 veces en 2 meses. ¿5 veces? Sí. Esta mujer era persistente. Cada vez que la sacábamos de un edificio, aparecía en otro. Julián siguió revisando videos. En cada grabación veía la misma escena. Ana Sofía corriendo con las niñas, buscando un lugar donde esconderse, y sus propios guardias de seguridad persiguiéndolas. Roberto, ¿quién daba las órdenes específicas de sacar a estas familias? El supervisor de turno. Pero las órdenes venían de arriba. ¿De quién? De su asistente, señor Ferrer, Melissa Vargas. Julián conocía a Melissa. Llevaba trabajando con él 3 años. Era eficiente, cumplía órdenes al pie de la letra. Tal vez demasiado. Melissa sabía que había niños en esos edificios. Claro, pero las órdenes eran claras: sacar a todos los invasores, sin excepciones. En el último video, Julián vio algo que nunca iba a olvidar. Ana Sofía saliendo del último edificio con las niñas, bajo la lluvia. Ya no corrían. Caminaban despacio, como si hubieran perdido toda esperanza. Era 2 días antes de que la encontraran muerta. Roberto, necesito todos estos videos copiados. Señor Ferrer, ¿hay algún problema? Sí, un problema muy grande. Julián regresó a su casa al amanecer. Encontró a Lucía despierta en la cocina, dándole biberón a Valentina. ¿Dónde estaba?, le preguntó la niña. Averiguando algo sobre tu mamá. ¿Qué averiguó? Julián se sentó al lado de ella. ¿Cómo decirle a una niña de 8 años que él había sido responsable no solo de que su madre perdiera el trabajo, sino también de que no tuviera dónde vivir? Tu mamá trató de esconderse en varios edificios antes de llegar al último. Sí, siempre nos estaban correteando. ¿Sabías quiénes las correteaban? Los guardias, los de uniforme azul. Julián sintió náuseas. Los uniformes azules eran de Seguridad Total, la empresa que él contrataba. Lucía, esos guardias trabajaban para mí. La niña lo miró sin sorpresa. Ya sabía. ¿Cómo sabías? Mi mamá me dijo. Decía que el mismo señor que la había despedido también la perseguía para que no tuviera dónde vivir. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque quería ver si usted se iba a dar cuenta solo. Julián la miró con admiración. Esta niña de 8 años lo había estado poniendo a prueba desde el primer día. ¿Y qué piensas hacer ahora?, le preguntó Lucía. Arreglar las cosas. Todas las cosas. ¿Cómo? Primero, voy a despedir a todas las personas que dieron esas órdenes. Segundo, voy a cambiar las reglas para que ninguna familia vuelva a pasar por lo que pasaron ustedes. Y tercero, voy a hacer que tu mamá esté orgullosa de mí. Lucía sonrió. Mi mamá ya está orgullosa de usted, desde que nos ayudó aquella tarde en la lluvia. ¿Cómo lo sabes? Porque yo también estoy orgullosa, y mi mamá y yo siempre pensábamos igual. Por primera vez en años, Julián sintió que estaba haciendo algo bueno, algo que valía la pena. Buenos días, señor Ferrer. Soy la doctora Patricia Morales.
psicóloga del Instituto de Bienestar Familiar, dijo la mujer de mediana edad que entró a la sala de estar de Julián. Habían pasado 2 semanas desde que Julián había iniciado el proceso legal para obtener la custodia provisional de las niñas. Marta Ávila le había explicado que tendrían que pasar por varias evaluaciones antes de la audiencia con la jueza. Mucho gusto, doctora. ¿En qué consiste la evaluación? Voy a observar cómo interactúa con las menores, voy a hablar con ellas por separado y necesito que me cuente sobre su motivación para hacerse cargo de estas niñas. Lucía apareció en la sala cargando a Valentina como siempre. Ya no se escondía cuando llegaban visitas, pero tampoco se acercaba mucho. Hola, Lucía. Soy Patricia. ¿Puedo hablar contigo? ¿Es de los servicios sociales? Sí, pero no vengo a llevarme a nadie, solo a platicar. Lucía miró a Julián, como pidiendo permiso. Puedes hablar con ella, le dijo Julián. Yo voy a estar aquí. La doctora Morales pasó 1 hora jugando con Valentina y haciendo preguntas aparentemente inocentes. ¿Cómo dormían las niñas? ¿Qué comían? ¿Cómo pasaban el día? ¿Julián las regañaba? ¿Las abrazaba? Lucía, ¿te gusta vivir aquí? Está bien. Solo está bien. Es mejor que la calle. ¿Y cómo te sientes con Julián? Lucía pensó por un momento. Al principio no me gustaba. Compraba muchas cosas que no necesitábamos. ¿Y ahora? Ahora sí me gusta. Ya no compra tantas cosas. Y me abraza cuando tengo pesadillas. La doctora miró a Julián con curiosidad. ¿Tienes pesadillas seguido? Sí. Sueño que se llevan a Valentina. O que Julián se va y nos deja. ¿Y qué hace Julián cuando tienes pesadillas? Se sienta en mi cama hasta que me duermo otra vez y me dice que no se va a ir sin decirme. Después de hablar con Lucía, la doctora se quedó a solas con Julián. Señor Ferrer, ¿por qué quiere la custodia de estas niñas? Al principio porque me sentía culpable. Yo fui responsable de que su madre perdiera el trabajo y terminara en la calle. ¿Y ahora? Julián miró hacia la cocina, donde Lucía estaba preparando el almuerzo. Había insistido en ayudar con las tareas de la casa. Decía que no podía quedarse sin hacer nada. Ahora porque las quiero y porque me necesitan. ¿Está preparado para ser padre? Es una responsabilidad enorme. No, no estoy preparado, pero estoy aprendiendo. ¿Tiene experiencia con niños? Julián respiró profundo. Tuve una hija, Sofía. Murió hace 10 años. Lo siento mucho. ¿Cómo murió? Cáncer. Tenía 5 años. Debe haber sido muy difícil. Lo fue. Después de eso decidí no volver a acercarme a ningún niño. Dolía demasiado. ¿Y qué cambió? Lucía. Ella me enseñó que huir del dolor no lo hace desaparecer. Solo lo hace más grande. La doctora escribió algunas notas. ¿Cómo planea criar a estas niñas? Honestamente, no lo sé. Cada día aprendo algo nuevo. Ayer aprendí que a Lucía no le gusta la leche fría. Anteayer aprendí que tiene miedo de los perros grandes. Anteayer descubrí que sabe cocinar mejor que yo. ¿Y tiene apoyo? ¿Familia, amigos? No tengo familia, mis padres murieron hace años. En cuanto a amigos, me di cuenta de que no tengo amigos de verdad, solo socios de negocios. ¿Eso no le preocupa? Sí, pero Marta Ávila me está ayudando mucho. Y contraté a una niñera para que me enseñe cosas básicas. ¿Qué es lo más difícil hasta ahora? Julián pensó en todas las noches que había pasado despierto, preocupado, en cómo Lucía todavía guardaba comida debajo de su cama, en cómo Valentina lloraba cuando él se iba al trabajo. Que confíen en mí. Lucía ha pasado por tantas cosas malas que le cuesta creer que algo bueno puede durar. ¿Y usted? ¿Cree que puede durar? Tengo que creer, porque si yo no creo, ellas tampoco van a creer. 2 días después llegó el día de la audiencia. Julián se puso su mejor traje, pero Lucía insistió en ponerse su vestido viejo y desgastado. ¿Por qué no te pones el vestido nuevo? Porque quiero que la jueza vea cómo vivía antes. Para que entienda. La sala del juzgado era pequeña y fría. La jueza Martínez era una mujer mayor, con cara seria y lentes grandes. Revisó todos los papeles antes de hablar. Señor Ferrer, he leído su solicitud de custodia provisional. También he leído el informe de la psicóloga y de la trabajadora social. Las evaluaciones son positivas, pero tengo algunas preguntas. Por favor.
Usted es un hombre soltero, de 45 años, sin experiencia reciente criando niños. ¿Por qué cree que es la mejor opción para estas menores? No creo que sea la mejor opción, su señoría, pero creo que soy la única opción que ellas tienen ahora mismo. Explíqueme. Estas niñas han perdido a su madre por culpa de un sistema que yo ayudé a crear. Han vivido en la calle, han pasado hambre, han tenido miedo. No necesitan el mejor padre del mundo. Necesitan alguien que se quede, que no las abandone, que les dé estabilidad. La jueza miró a Lucía. ¿Y tú qué opinas, Lucía? ¿Quieres vivir con el señor Ferrer? Lucía se levantó de su silla. Su voz sonó muy pequeña en la sala grande. Él no nos prometió nada, pero tampoco se fue. ¿Eso es suficiente para ti? Sí, porque todo el mundo promete cosas, pero casi nadie se queda. La jueza escribió algo en sus papeles. Señor Ferrer, la custodia provisional de menores no es un juego, es una responsabilidad legal y moral. Si acepto su solicitud, estas niñas van a depender completamente de usted. Lo entiendo, su señoría. Está preparado para educarlas, cuidarlas cuando estén enfermas, estar ahí en sus primeros días de colegio, en su graduación, tal vez en su boda. Julián miró a Lucía, que lo observaba con esos ojos grandes y serios. Voy a intentarlo con todo lo que tengo. La jueza cerró la carpeta. Le concedo custodia provisional por 90 días. En ese tiempo, los servicios sociales van a hacer seguimiento. Si todo va bien, podremos hablar de custodia permanente. Julián sintió que se le aflojaban las piernas. Lucía corrió hacia él y lo abrazó por primera vez desde que la conocía. ¿Eso significa que nos podemos quedar? Sí, se pueden quedar. Salieron del juzgado tomados de la mano. Julián cargaba a Valentina. Lucía caminaba a su lado. No eran una familia todavía, pero estaban en el camino. No quiero ir al colegio, dijo Lucía, sentada en la orilla de su cama con los brazos cruzados. Habían pasado 3 semanas desde la audiencia. Julián había matriculado a Lucía en el mejor colegio privado de la ciudad. Había comprado uniformes, útiles escolares, mochila nueva. Todo estaba listo para que empezara clases el lunes. ¿Por qué no quieres ir? Porque los niños ricos son crueles. ¿Cómo sabes eso? Porque antes, cuando mi mamá me llevaba a su trabajo, los niños del edificio me decían cosas feas. Me decían que olía mal, que era una india sucia. Julián se sentó a su lado. No había pensado en eso. Había escogido el colegio más caro, pensando que era lo mejor para ella, pero no había considerado que Lucía podría sentirse fuera de lugar. Lucía, no todos los niños son iguales. Los ricos sí. Todos miran igual a los pobres. Yo te miro mal. Usted es diferente. Pero sus amigos no. Julián se acordó de la fiesta de negocios a la que había llevado a las niñas la semana pasada. Los comentarios que había escuchado. Qué lindo que ayudes a los necesitados. Es una obra de caridad muy noble. ¿Cuándo las vas a entregar a una familia de verdad? ¿Escuchaste lo que dijeron en la fiesta? Sí. Piensan que somos un proyecto, no una familia. Lucía tenía razón otra vez. Los amigos de Julián no entendían que las niñas no eran una obra de caridad temporal. Eran su familia ahora. ¿Qué quieres hacer entonces? Quiero ir a un colegio normal, donde haya niños como yo, como tú. Niños que han pasado cosas difíciles, que no tienen papás ricos, que saben lo que es tener hambre. Julián pensó en eso. Tal vez Lucía tenía razón. Tal vez un colegio menos exclusivo sería mejor para ella. Está bien. Mañana vamos a buscar otro colegio. ¿De verdad? De verdad. Pero tienes que prometerme que vas a ir. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitas aprender cosas. Necesitas hacer amigos. Necesitas ser una niña normal. Yo no soy una niña normal. ¿Por qué dices eso? Lucía miró por la ventana. Porque las niñas normales no han visto morir a su mamá. No han cuidado a un bebé en la calle. No han tenido que ofrecer a su hermana para que no se muera de hambre. Julián sintió que se le partía el corazón. Lucía tenía razón. No era una niña normal. Había vivido cosas que ningún niño debería vivir. Tienes razón. No eres normal. Eres extraordinaria. ¿Extraordinaria? Sí. Eres la niña más valiente que he conocido. Cuidaste a tu hermana cuando nadie más lo podía hacer. Me enseñaste cosas que yo no sabía.
Me ayudaste a ser mejor persona. Lucía sonrió un poco. ¿De verdad piensa eso? De verdad. Entonces voy a ir al colegio, pero al colegio que yo escoja. Al día siguiente visitaron 3 colegios públicos. En el primero las instalaciones estaban muy deterioradas. En el segundo había demasiados niños por salón. En el tercero, el Colegio Santa María, Lucía se sintió cómoda. Me gusta este, dijo después de conocer a la directora y ver los salones. ¿Por qué? Porque la maestra me preguntó de dónde venía, y cuando le dije que había vivido en la calle, no me miró con lástima. Me dijo que eso me hacía fuerte. La directora, una mujer mayor llamada Elena Castillo, habló con Julián mientras Lucía jugaba en el patio. Señor Ferrer, aquí recibimos muchos niños con historias difíciles, niños desplazados, huérfanos, niños que han pasado por situaciones traumáticas. ¿Cómo los ayudan? Con paciencia, con amor, con la comprensión de que cada niño aprende a su ritmo. No les exigimos que finjan ser algo que no son. Lucía ha perdido mucho tiempo de estudio. Los estudios se recuperan. La confronta en uno mismo es más difícil de construir. Esa tarde, mientras Lucía jugaba con Valentina, Julián recibió una llamada de su socio principal, Ricardo Molina. Julián, tenemos que hablar. Los inversores están preocupados. ¿Por qué? Por tu situación personal. Dicen que has cambiado, que no estás enfocado en el negocio. El negocio está funcionando bien. Sí, pero tú estás distinto. Llegas tarde a las reuniones, sales temprano, hablas de responsabilidad social todo el tiempo. ¿Y eso es malo? No es malo, pero no es lo que esperan de ti. Eres un empresario, no un trabajador social. Julián miró a Lucía, que estaba enseñándole a Valentina a aplaudir. Ricardo, ¿sabes qué he aprendido en estos meses? ¿Qué? Que el dinero sin propósito no vale nada. Que el éxito sin familia no es éxito. Que ser rico no significa nada si no puedes dormir tranquilo por las noches. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que sí he cambiado. Y me gusta cómo soy ahora. Los inversores no van a estar de acuerdo. Entonces que busquen otro socio. Julián, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Mi familia es más importante que cualquier negocio. ¿Tu familia? Julián, esas niñas no son tu familia. Son un proyecto de caridad que tienes. Julián sintió que se le subía la sangre a la cabeza. Ricardo, escúchame bien. Si vuelves a referirte a mis hijas como un proyecto, esta conversación se acaba aquí. ¿Tus hijas? Sí, mis hijas. Y si los inversores no pueden aceptar eso, que se vayan. Después de colgar, Lucía se acercó a él. ¿Estaba hablando de nosotras? Sí. ¿Y qué le dijo? Le dije que ustedes son mi familia, y que si no le gusta, que se busque otro socio. Lucía lo abrazó fuerte. Gracias por defendernos. Siempre las voy a defender. Siempre. Esa noche, mientras preparaba a Lucía para su primer día de colegio, Julián se dio cuenta de que había tomado la primera decisión realmente importante de su nueva vida. No había escogido el dinero por encima de las niñas. Había escogido a las niñas por encima de todo lo demás. ¿Está nervioso por mañana?, le preguntó Lucía. ¿Por qué estaría nervioso? Porque es mi primer día de colegio. Los papás siempre se ponen nerviosos. ¿Tú cómo sabes eso? Porque lo vi en la televisión. Julián sonrió. Sí, estaba nervioso, muy nervioso. Sí, estoy nervioso. ¿Por qué? Porque quiero que te vaya bien, quiero que seas feliz. Ya soy feliz, dijo Lucía. Tengo a Valentina, tengo una casa, tengo comida, y tengo a usted. ¿Qué más necesito? Julián la abrazó fuerte. Tenía razón. ¿Qué más necesitaban? El primer día de colegio no fue como Julián esperaba. Lucía salió del Colegio Santa María con la blusa rota y una raspadura en la rodilla. No dijo una palabra durante todo el camino a casa. Se sentó en el asiento trasero del carro, abrazando su mochila, mirando por la ventana. ¿Cómo te fue?, le preguntó Julián. Bien. ¿Solo bien? Sí. En casa, Lucía fue directo a su cuarto. Julián la siguió y la encontró sentada en el piso, al lado de la cuna de Valentina. ¿Qué pasó en el colegio? Nada. Lucía, tienes la blusa rota. Me caí. ¿Te caíste o te empujaron? Lucía no respondió. Se quedó ahí sentada, con la cabeza agachada.
¿Quieres hablar de lo que pasó? No. Julián se sentó en el piso a su lado. Se quedaron en silencio por un rato largo. Valentina dormía en su cuna, haciendo ruiditos suaves. ¿Sabes qué hacía cuando era niño y tenía un día malo?, dijo Julián finalmente. ¿Qué? Me sentaba en silencio. No hablaba con nadie. Pensaba que si no decía nada, tal vez el día malo se iba a olvidar de mí. Lucía lo miró por primera vez. ¿Funcionaba? No, los días malos no se olvidan de uno, pero a veces está bien quedarse callado por un rato. ¿Puedo quedarme callada? Por supuesto, pero no tienes que quedarte sola. Julián se recostó en el piso, al lado de Lucía. Ella se acostó también y los dos se quedaron mirando el techo. Los niños dijeron que usted me compró, murmuró Lucía después de un rato. ¿Qué dijeron exactamente? Que los ricos siempre compran niños pobres para sentirse importantes, que después se aburren y los devuelven. Julián sintió rabia, pero trató de no demostrarlo. ¿Tú crees eso? No sé qué creer. ¿Qué sientes aquí adentro?, le preguntó tocándose el pecho. Siento que usted no me compró, siento que me eligió. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno compra algo, es porque lo necesita para algo. Cuando uno elige a alguien, es porque lo quiere. Julián sonrió. Tienes razón, yo no te compré, te elegí. Y elegí a Valentina también. ¿Por qué nos eligió? Porque desde el momento que las vi, supe que ustedes iban a cambiar mi vida. Y tenía razón. Lucía se volteó hacia él. ¿Cómo la cambiamos? Antes de conocerlas, mi casa estaba vacía. Tenía muchas cosas, pero no tenía vida. Ahora mi casa tiene vida. ¿Qué más? Antes trabajaba todo el tiempo porque no tenía nada más que hacer. Ahora trabajo menos porque tengo cosas más importantes que hacer. ¿Cómo qué? Como llevarte al colegio, como darte de comer, como abrazarte cuando tienes pesadillas, como escucharte cuando tienes un día malo. Lucía sonrió un poco. ¿No se va a aburrir de hacer esas cosas? ¿Tú te aburres de cuidar a Valentina? No, es mi hermana. Exacto. Yo no me voy a aburrir de cuidarte porque eres mi hija. ¿De verdad soy su hija? ¿Tú qué piensas? Lucía pensó por un momento. Creo que sí, porque usted se preocupa por mí, como se preocuparía un papá. ¿Y tú, te sientes como mi hija? A veces sí, pero a veces tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que un día despierte y usted ya no esté, como pasó con mi mamá. Julián se volteó hacia ella y la miró a los ojos. Lucía, yo no puedo prometerte que nunca me voy a morir. Nadie puede prometer eso, pero sí te puedo prometer que mientras esté vivo, voy a estar aquí contigo. ¿Y si se enferma? Si me enfermo, vas a cuidarme, como yo voy a cuidarte a ti si te enfermas. ¿Y si nos peleamos? Nos vamos a pelear a veces. Todos los papás y los hijos se pelean, pero después nos pedimos perdón y seguimos siendo familia. Lucía se quedó callada, pensando. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Usted extraña a su otra hija, a Sofía? La pregunta le pegó como un puñetazo, pero Julián no se sorprendió. Sabía que algún día Lucía iba a preguntar sobre Sofía. Sí, la extraño. Todos los días. ¿Nosotras la reemplazamos? No. Nadie puede reemplazar a alguien que amamos. Pero ustedes me ayudaron a recordar cómo se siente amar. ¿Usted nos ama? Sí. Las amo muchísimo. Aunque no seamos sus hijas de verdad, ustedes sí son mis hijas de verdad. No importa de dónde vengan. Lo que importa es que ahora están aquí, conmigo. Lucía se acercó más a él. Yo también lo amo. Y Valentina también, aunque no pueda decirlo todavía. Se quedaron acostados en el piso hasta que oscureció. Valentina se despertó y empezó a llorar. Lucía se levantó para darle el biberón como siempre hacía. ¿Quieres que yo lo haga?, le preguntó Julián. ¿Sabe cómo? No muy bien, pero puedo aprender. Lucía le entregó el biberón y se quedó mirando cómo Julián alimentaba a Valentina. La bebé lo miraba con sus ojos grandes, como si también estuviera aprendiendo a confiar en él. ¿Mañana va a llevarme al colegio otra vez?, preguntó Lucía. Si tú quieres ir. Quiero ir. Pero esta vez voy a decirles a los niños que usted no me compró, que me eligió porque me ama. Y si no te creen, no importa, yo sí me creo. Esa noche, por primera vez desde que vivían juntos, Lucía no se acostó en el piso.
Se acostó en su cama con las cobijas y la almohada. ¿Por qué decidiste usar la cama?, le preguntó Julián. Porque ya no tengo miedo de dormirme profundo. ¿Por qué no tienes miedo? Porque sé que usted va a estar aquí cuando despierte. Julián le dio un beso en la frente y apagó la luz. Siempre voy a estar aquí. Lo sé, murmuró Lucía ya medio dormida. Lo sé. 6 meses después, Julián estaba en la cocina lavando los platos del desayuno cuando escuchó algo que nunca había escuchado antes. Lucía riéndose. No era una sonrisa pequeña o una risa nerviosa. Era una carcajada real, de esas que salen del alma. Se asomó por la ventana y la vio en el jardín, jugando con Valentina. La bebé había aprendido a caminar y se tambaleaba por el pasto, mientras Lucía la perseguía, haciendo ruidos de monstruo. «¡Te voy a atrapar!», gritaba Lucía y Valentina chillaba de la risa. Julián se quedó ahí parado con las manos mojadas, viendo a sus hijas jugar. Sus hijas ya no eran las niñas, o Lucía y Valentina, eran sus hijas. El proceso de adopción había sido más rápido de lo esperado. La jueza Martínez había dicho que era uno de los casos más claros que había visto. Un mes después, tenían los papeles oficiales. Lucía Andrea Ferrer y Valentina Sofía Ferrer. Lucía había escogido quedarse con su nombre original, pero había pedido que Valentina llevara el nombre de Sofía como segundo nombre, para que su otra hija también sea parte de la familia, había dicho. Ahora, 6 meses después de la adopción oficial, finalmente parecían una familia de verdad. Lucía ya no guardaba comida debajo de la cama. Ya no se despertaba en las madrugadas para revisar que hubiera comida en el refrigerador. Ya no vigilaba la puerta como si esperara que llegaran a llevárselas. Pero lo más importante, ya no lo trataba como a un extraño que las estaba ayudando temporalmente. Lo trataba como a su papá. «Papá, ¿puede venir a jugar con nosotras?», le gritó desde el jardín. «Ya voy». Salió al jardín y se unió al juego. Valentina corrió hacia él con los brazos abiertos, gritando «¡Papá! ¡Papá!», con su vocecita aguda. Era una de las primeras palabras que había aprendido a decir. «¿Saben qué día es hoy?», les preguntó Julián mientras cargaba a Valentina. «¿Qué día?», preguntó Lucía. «Hace exactamente 1 año que las conocí». Lucía se quedó pensativa. «¿1 año? Se siente como si hubiera sido mucho más tiempo». «¿Por qué?». «Porque ya no me acuerdo cómo era la vida antes de usted». Julián sonrió. Él tampoco se acordaba cómo era la vida sin ellas. «¿Quieren que celebremos?». «¿Cómo?». «No sé. ¿Qué quieren hacer?». Lucía pensó por un momento. «Quiero que vayamos al lugar donde nos conocimos». «¿A la calle donde las encontré?». «Sí. Quiero ver cómo era ese día». 1 hora después, estaban en el centro de Bogotá, caminando por la misma calle donde Julián había encontrado a Lucía aquella tarde lluviosa. Ahora hacía sol y las calles estaban llenas de gente. «¿Aquí fue?», preguntó Lucía, parándose en la esquina. «Sí, aquí mismo». «¿Cómo me veía?». «Mojada, flaca, asustada, pero con los ojos más valientes que había visto en mi vida». «¿Y cómo se veía usted?». Julián pensó en eso. ¿Cómo se veía él hace 1 año? Perdido, muy perdido. ¿Y ahora cómo se ve? «Ahora me veo como papá». Lucía sonrió y tomó su mano. «¿Sabe qué es lo más raro?». «¿Qué?». «Que yo le pedí que se llevara a Valentina. Le dije que a mí no me llevara, solo a ella». «Me acuerdo. Pero usted nos llevó a las 2. «Por supuesto. No iba a separarlas». «¿Por qué no?». «Porque vi cómo la cuidabas. Vi cuánto la amabas. Y pensé que si una niña de 8 años podía amar así de fuerte, yo tenía que aprender de ella». «Aprendió». Julián miró a Valentina, que estaba jugando con un globo que habían comprado en la calle. «Sí, aprendí que amar no es dar cosas, es estar presente, es escuchar, es quedarse cuando todo se pone difícil, incluso cuando yo me porté mal, especialmente cuando te portabas mal». Caminaron hasta un parque cercano y se sentaron en una banca. Valentina se durmió en brazos de Julián. Lucía se recostó en su hombro. «Papá, ¿puedo decirle algo?». «Por supuesto. Al principio pensé que usted nos había salvado a nosotras». «¿Y ahora qué piensas?». «Ahora pienso que nosotras también lo salvamos a usted». Julián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tienes razón, me salvaron». «¿De qué lo salvamos?». «De estar solo.
de haber olvidado cómo se siente ser importante para alguien, de pensar que el dinero era lo único que importaba. Lucía se enderezó y lo miró. ¿Sabe qué quiero ser cuando sea grande? ¿Qué? Quiero ayudar a niños como nosotras, niños que no tienen familia. ¿Por qué? Porque quiero que otros niños tengan la suerte que tuvimos nosotras, la suerte de encontrar a alguien que se quede. Julián la abrazó fuerte. Vas a ser increíble en eso. ¿Me va a ayudar? Por supuesto. Vamos a ayudar a muchos niños juntos. Esa noche, de regreso en casa, Julián puso a dormir a Valentina y fue a despedirse de Lucía. La encontró dibujando en su escritorio. ¿Qué dibujas? Nuestra familia. Julián se acercó a ver. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano frente a una casa. Pero esta vez había algo diferente. Arriba, en el cielo, había dibujado una figura pequeña con alas. ¿Quién es esa?, preguntó, señalando la figura del cielo. Es Sofía, su primera hija. La puse ahí para que cuide a nuestra familia desde el cielo. Julián sintió que se le partía el corazón, pero de una manera buena. ¿Crees que ella nos está cuidando? Sí, creo que ella nos ayudó a encontrarnos. Lucía terminó el dibujo y escribió debajo con letras cuidadosas. Puedo intentar quedarme. ¿Por qué escribiste eso? Porque al principio yo no sabía si me podía quedar. Tenía mucho miedo, pero ahora sé que sí puedo quedarme para siempre. Julián le dio un beso en la frente. Para siempre. Apagó la luz y salió del cuarto. En la cocina, pegó el dibujo en el refrigerador, al lado de todos los otros dibujos de Lucía. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio vacío de antes. Era el silencio tranquilo de una familia que duerme. Por primera vez en 10 años, Julián Ferrer se sintió completamente en casa. ¿Te tocó el corazón esta historia de Julián, Lucía y Valentina? Esta hermosa narrativa nos recuerda que las familias no siempre nacen de la sangre, sino del amor, la paciencia y la decisión de quedarse cuando las cosas se ponen difíciles. La transformación de un empresario millonario que descubre que la verdadera riqueza está en tener a quien abrazar por las noches es una lección que todos necesitamos escuchar. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y compartirlo con esa persona especial que necesita recordar que siempre hay una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Queremos que esta historia llegue a más corazones que necesiten esperanza, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal si quieres seguir disfrutando de relatos que transforman vidas y nos recuerdan lo que realmente importa. En los comentarios, cuéntanos qué fue lo que más te impactó de la historia de esta familia que se construyó con amor y determinación. Y antes de irte, queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias cruzan fronteras y llegan a personas de todo el mundo que comparten estos valores de familia, amor y segundas oportunidades.